este tema es muy sofisticado, muy específico. Realmente no se ha litigado, por ejemplo, en Colombia, temas de patentes esenciales al estándar. Entonces es muy importante definir qué son estándar. Digamos, yo lo definiría como un conjunto de normas técnicas o especificaciones técnicas de uso común a un producto o una tecnología que permiten su interoperabilidad y su interconectividad. Usualmente, y como lo estoy, digamos, pensando, se refieren a ciertas organizaciones que de manera voluntaria determinan un estándar. ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Qué medidas se han tomado como para impedir que ciertos dueños de tecnología tomen posesión y, por ejemplo, bloqueen? En general, lo que pasa en el marco de los organismos de estandarización es que, pues como ya les he mencionado, intervienen diferentes actores del sector privado que proponen unas tecnologías para solventar ciertas necesidades técnicas del sector. Es apenas lógico que esas tecnologías estén patentadas o estén en curso de ser protegidas vía patente. Es normal. Y es normal porque evidentemente aquí estamos hablando de empresas innovadoras, estamos hablando de centros de investigación digamos, se relacionan a partir del organismo de estandarización, pero que tienen sus actividades inventivas propias de la organización, propias de la compañía a la que pertenece, ¿verdad? Si eso es así, entonces significa que pues es normal que estas soluciones que proponen estén protegidas vía patente. En efecto, puede ocurrir que, digamos, se preste esta circunstancia para una situación, llamémosla así en términos generales y ya luego entraremos en esos detalles, pero digamos de abuso, ¿sí? Porque pues concretamente existe una persona que tiene un derecho exclusivo sobre un estándar que todos los actores tenemos que utilizar para poder participar en el mercado. Para evitar que se presenten situaciones en las cuales el titular de la patente cobre lo que quiera por su tecnología o simplemente espere a que los otros la implementen y comience a demandarlos, lo que hacen estas organizaciones de estandarización como para conciliar esos dos derechos, digámoslo, este tema de, está por un lado el derecho exclusivo y por el otro el tema de que todo el mundo tiene que participar en este mercado implementando el estándar, lo que hacen es crear obligaciones contractuales, ¿cierto?, que van a cobijar a sus socios para garantizar que los terceros tengan acceso a las tecnologías estandarizadas. Y esas obligaciones contractuales, pues son obligaciones muy particulares. Pues son básicamente dos obligaciones contractuales que se establecen al interior de los organismos de estandarización para evitar estas circunstancias de abuso. La primera, eventuales circunstancias de abuso. La primera es la obligación de revelar la existencia de la patente. Es decir, que dentro del proceso de estandarización, cuando el actor va a proponer la tecnología que considera que soluciona de mejor forma la necesidad técnica que tengan en concreto, pues al momento en que levanta la mano, también tiene que presentar una declaración para que todos los que están dentro de ese proceso de estandarización sepan que sobre esa tecnología, sobre esa opción que se está brindando, existe un derecho de patente o hay una solicitud de patente en trámite. La finalidad de esto es que nadie sea sorprendido por la existencia de una patente, sino que sea un asunto plenamente claro, que todos sean conscientes de que esto pueda pasar. Y la segunda, el segundo tipo de obligaciones que surgen al interior de los organismos de estandarización son las obligaciones de licenciar o estar dispuesto a licenciar la patente, en caso que resulte ser esencial al estándar, en términos justos, razonables y no discriminatorios. Y aquí es cuando viene el famoso acrónimo que seguramente muchos de los que han analizado este tema ya han escuchado, y es la palabra FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Es decir, hay un compromiso de estar dispuesto a licenciar este derecho de propiedad intelectual a los terceros que necesiten implementar la tecnología estandarizada para participar en el mercado en términos justos, en términos razonables y en términos no discriminatorios. A ver, eh, estándares asociados además a temas de patentes. Cuando hablamos de patentes estamos pensando en exclusión de mercados, estamos pensando en cómo acceder de manera exclusiva a un determinado mercado, pero así no es como se mueven los mercados en las áreas de la tecnología que son cundidas. Ejemplo clásico de esto es telecomunicaciones. Y para que finalmente, en este caso, un fabricante de teléfonos celulares pueda vender celulares,
pues tienen que existir los estándares, tienen que existir las reglas comunes para acceder a ese mercado. Normalmente esos estándares van muy atados a temas de licenciamiento cruzado y normalmente ese licenciamiento cruzado va atado a muchos acuerdos que tienen que existir entre los diferentes desarrolladores de una misma tecnología para llegar a acuerdos en cuanto a cuáles son los parámetros mínimos que debe tener un artefacto para poder estar en un mercado determinado. Y ahí hay ejemplos. Imagínense ustedes que cada persona, cada fabricante de televisores que quisiera aumentar la definición de la pantalla de su televisor, tuviera un estándar propio. Pues ustedes no encontrarían un cable HDMI para meterlo en el dispositivo que quieran conectarlo a su televisor. Tendrían que tener un dispositivo que fuera compatible con ese televisor y eso disminuiría la oferta enormemente. Con la existencia de los estándares, ustedes virtualmente pueden conseguir cualquier televisor, comprar cualquier cable de HDMI y conectárselo a cualquier dispositivo. ¿Quién define estos estándares? ¿De dónde salen? La respuesta es que en este momento la mayoría de estándares que existen en la industria de las telecomunicaciones son estándares definidos por los propios actores de la industria, es decir, por los propios fabricantes de dispositivos y por las empresas que, digamos, se dedican al desarrollo de las tecnologías que van a soportar todos esos dispositivos, que se agrupan en estas organizaciones de estandarización, que básicamente hacen un proceso de identificación de cuáles son las necesidades técnicas que existen alrededor de la industria y conjuntamente definen cuál es la mejor forma de solucionarla, y a eso que ellos definen, pues se le conoce como un estándar. Hay que escoger entre diferentes variaciones de la misma solución. Sí, digamos, es un consenso que está a lo largo de todo el proceso. En primer lugar, pues se define cuál es la necesidad técnica que se tiene que solucionar, ¿cierto? Entonces, los diferentes actores definen un punto en concreto, que es un punto técnico que ellos pretenden solucionar. Cuando tienen claridad sobre cuál es ese punto técnico, entonces lo que hacen es un proceso participativo donde diferentes actores que participan en el organismo de estandarización levantan la mano y van proponiendo cada uno cuál consideran que es la mejor tecnología que existe para solventar esa necesidad técnica que ellos previamente han identificado y definido. Después, por un proceso de votación, generalmente así es en las organizaciones de estandarización, por un proceso de votación, entre todos convienen o se vota, digamos, cuál es la tecnología que mejor cumple con esa necesidad técnica previamente identificada por los miembros. Y posteriormente a eso, digamos que no por el hecho de que yo la proponga, ya eso tal cual es lo que va a quedar consignado en el estándar, ¿no? Realmente hay un proceso de consenso sobre las particularidades de esa solución técnica que yo estoy ofreciendo. Hay varias iteraciones, hay un proceso en el que, digamos, se va y se viene en cuanto a qué debe ser finalmente consignado en el estándar y qué no. Y producto de toda esa actividad, que como digo, la palabra para entenderla aquí es consensual, ¿cierto? Un consenso continuo entre los diferentes actores, pues ya se define finalmente cuál es la tecnología que va a quedar dentro del estándar o que va a quedar consignada como parte del estándar, más exactamente. Sí, bueno, el equilibrio efectivamente lo determinan los jueces, porque no, digamos, a pesar que hay unas directrices o unas políticas de propiedad intelectual, no hay una definición clara de qué es FRAND o qué debería ser FRAND, o bueno. Entonces las cortes lo que han determinado es una guía, porque no es una serie de pasos que deban seguir, sino una guía de cuáles son las actitudes que debe tener cada una de las partes en una negociación para que se considere que efectivamente pues están actuando FRAND. Del lado del titular de la patente, pues tiene que darle, a pesar que es público, igual tiene que darle a conocer cuáles son las patentes relacionadas con el estándar, tiene que pues darle su oferta FRAND en un tiempo pues prudente, y la contraparte tiene que darle, digamos, una actitud clara de que tiene interés en negociar. Entonces, digamos, una actitud de recibo hoy la oferta, pero se la respondo en 6 meses, en un año, pues es claramente una actitud dilatoria que algunos jueces pues han determinado que eso no es una actitud del el implementador de querer licenciar la patente.
y por lo tanto, en esos casos, pues le otorga al titular de la patente pues, su derecho de poderlo perseguir judicialmente por infracción. Adicionalmente, pues también, si no está de acuerdo con la oferta FRAND, pues proporcionarle una contraoferta, un indicio de, por ejemplo, una actitud FRAND por parte del implementador es proponerle un arbitraje, por ejemplo, eso lo han determinado algunas cortes a nivel internacional. Entonces, no es que haya una serie de pasos taxativos que se debe cumplir en una negociación, se revisa caso a caso, pero sí, digamos, casos como Huawei versus ZTE, Cisbel, On Wire Planet han podido determinar una guía para los jueces a futuro en este tipo de litigio. Y es nuevamente digamos, una negociación de doble vía. No solamente hay compromisos por parte del titular de la patente, sino también por parte del implementador. Listo, ¿no? Para contestar esa pregunta, yo primero empezaría indicando que cuando uno está en presencia de una patente, digámoslo así, tradicional, la prueba de la infracción consiste básicamente en un análisis comparativo que se hace entre las reivindicaciones de la patente, tal cual y como fueron concedidas, y las características técnicas del producto que se considera infractor o del procedimiento que se considera infractor. O sea, es un análisis que va de las reivindicaciones al producto. Esa es como la generalidad y la regla general en litigio de patentes. Cuando uno está de cara, o lo que se ha visto, digamos, en los casos internacionales frente a las patentes esenciales, es que esto cambia un poquito. Y esto cambia un poquito porque lo que hay que hacer es, primero, probar la esencialidad de la patente. Si recuerdan, hace un momento estábamos comentando cómo el proceso de estandarización es un proceso en el que hay múltiples iteraciones, en el que no necesariamente la tecnología que se propone es la tecnología que queda finalmente consignada en el estándar. Hay mucha discusión al respecto y demás. Entonces, piensen ustedes que en todas esas iteraciones, pues puede ser que en definitiva lo que queda consignado en el estándar no sea necesariamente lo que en un primer momento se propuso, ¿cierto? Y a eso súmenle otra cosa y otro componente adicional, y es que en el proceso del trámite de una solicitud de patente, pues como muchos de ustedes saben, también pueden haber muchas modificaciones al capítulo reivindicatorio que hacen o que pueden llegar a ser que finalmente lo que se presentó en un primer momento no sea aquello que finalmente termina concediendo la oficina colombiana o la oficina de patentes que se trate. Entonces, hay como dos variables ahí que uno tiene que tener en cuenta. La variación en el trámite de la solicitud de patente y la variación en el tema de la adopción del estándar. La patente será esencial cuando al final de cada uno de estos procesos uno encuentre que en efecto las reivindicaciones de la patente cobijan aquello que quedó consignado en el estándar. Y para hacer eso, lo primero que uno tiene que hacer es un análisis comparativo entre el estándar que quedó aprobado y mis reivindicaciones. Probando eso, o bueno, al menos una de mis reivindicaciones. Y probando eso, uno prueba la esencialidad de la patente, ¿cierto? Ya ahora viene la siguiente prueba, digamos que es una circunstancia que se da más por razones lógicas y por cuestiones propias del mercado, y es, si yo muestro que mi patente es, por ejemplo, esencial al estándar 4G, y el cliente de Andrés dice que sus productos se comercializan en el que sus productos que él comercializan en el mercado son estándar 4G, pues nace una conclusión lógica, y es que todos esos productos necesariamente infringen las reivindicaciones de mi patente porque mi patente es esencial al estándar. Pues se hace, digamos, un mapeo de las reivindicaciones de la patente al estándar y pues, digamos, se prueba como en cualquier otro proceso a través de un perito, de un dictamen pericial que valida ese mapeo que se hace del estándar a la reivindicación, o de la reivindicación al estándar. Esto sumado pues, a las otras pruebas que tanto mencionó como Andrés como Carlos, relacionadas con el uso, con autodeclaraciones y demás, del implementador sobre el uso del estándar o sí, de la tecnología específica. A propósito de esta charla, me di a la tarea de revisar varias decisiones
sobre medidas cautelares en procesos vinculados a protección de la propiedad industrial. No solo de mi despacho, sino de distintos magistrados. Y advertí la gran cantidad de decisiones que existen sobre medidas cautelares. Es impresionante la cantidad de decisiones que se suscitan, por lo menos en el Tribunal de Bogotá, a propósito de este tema. Y por lo experimentado y por lo que leo y leí en esas otras providencias, la palabra clave es prueba, más prueba y menos discurso. Sí, ha variado en el tiempo. Pero antes yo quería decir que además de las medidas del Código de Comercio, la inspiración de las medidas cautelares innominadas también la encontramos en la Ley 256 del 96, en el artículo 31. Es una norma un poquito más parecida al 590. Pero cerrando ese paréntesis, a ver, la posibilidad de decretar medidas cautelares sin la audiencia de la contraparte, a mi modo de ver, es la materialización de la visión o de la finalidad más tradicional de las medidas cautelares. Justamente para precaver situaciones de peligro, de riesgo, para evitar que el futuro demandado o el cautelado o solicitado, como quiera llamarse, haga actos que eventualmente saboteen la medida cautelar. Entonces a mí me parece extraordinario poder decretar, decidir unas medidas cautelares sin escuchar a la contraparte. No estoy de acuerdo con que un eventual cautelado llegue, discuta, cuestione la prueba, se refiera a ella. No, para nada. Con lo que sí estoy muy desacuerdo es con que ese ejercicio de contradicción y la concurrencia del cautelado sea provocada por el juez oficiosamente. He sido una crítica muy respetuosa de esa postura, que es la actual postura de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual uno tiene uno no es creyente hasta el día que radica la medida cautelar. Y entonces si sale un auto, a los 8 días uno dice, me tocó el auto. Me tocó el auto porque a mí, ¿qué hice para merecer esto? En el que se dice, oiga, por las particularidades del caso, ¿por qué no se dice más? Vamos a convocar aquí al Pepito Pérez. Y esto se vuelve, además en estos asuntos de patente, todo un problema, porque hay cuestiones sin resolver. Entonces este señor que de pronto trajo para probar la infracción un dictamen pericial, da la posibilidad al otro de traer un dictamen pericial. Someter al solicitante cautelar a un proceso de debate de su prueba se opone al hecho de que me pueden decretar una medida cautelar sobre la base de una prueba sumaria. Entonces, qué bueno que, incluso yo creo que sí, que hay otros caminos con los cuales se puede solucionar el inconveniente de las dudas del juez. Si tiene tantas dudas es porque no se cumplió un presupuesto cautelar, no hay apariencia de buen derecho, no se probó la infracción y tampoco me parece amenaza, me parece más bien paranoia. Niéguela. Y probablemente esto le abra un camino muy interesante al solicitante de corregir ciertas omisiones probatorias, de solventar ciertos hierros que son posibles solventar, o esperar a ver qué pasa en el proceso, que es todo un mundo diferente, para volver a insistir en la medida cautelar que se puede pedir en cualquier momento. Pero someter en una medida cautelar en la que está montada para ser ex parte a el solicitante, a un llamado que se hace al eventual cautelado por iniciativa del juez, yo creo que simplemente no estoy de acuerdo. Por eso creo que mi experiencia ha sido lo que yo he visto se ha modificado en el tiempo. Me ha gustado muchas cosas que ha hecho la superintendencia y muchos jueces de instancia. En estos días pedía una providencia, un juzgado civil del circuito maravilloso, maravillosa, en donde hay una construcción impecable de una prueba sumaria, sin necesidad de traer al señor para que le cuestionen la prueba. Y soy una crítica respetuosa de otras posturas. Entre otras razones porque yo creo que administrar justicia con terquedades es terrible.
Y en cualquier caso existe la posibilidad de que a través de los medios de impugnación, porque estas son providencias susceptibles de recurso, pues el juez diga, ¿sabe qué? Me convenció. Revoco la providencia, levanto la medida cautelar. Eso sin dejar de lado los propios instrumentos del artículo 590. El juez puede modificar la medida cautelar, sustituirla, limitar el alcance de la misma,